que ya por supuesto le damos la bienvenida a nuestro primer hombre, nuestro editorialista especializado en temas internacionales, el señor Manuel Castro. ¿Cómo estás, Manu? Un gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bien, bien, acá un poco afónico. Te contaba, viste, que parece que esta aplicación de la tercera dosis no resulta demasiado normal en los seres humanos, ¿no? Ya he escuchado mucha gente que está con algunas dificultades. Sí. Me llamó poderosamente la atención, ¿sabés? El informe que hay de las últimas horas, que por ejemplo en los Estados Unidos fallecieron más de 112 pilotos de compañías aéreas comerciales que habían sido inoculados justamente con estas supuestas vacunas COVID-19. Son antivirales aprobados en emergencia en tercera fase. Es lo que yo decía, por eso, o sea, no está tampoco definido. Igual, de todas formas, hablarlo tiempo con un médico, pero para tener una vacuna se necesitan de 5 años para arriba. Te lo dice cualquiera que haya salido de la Facultad de Medicina. Ajá. Sí, me pasaron también un informe de la televisión española que hay militares que han muerto también. Lo que pasa es que el número no trasciende. Ahí está el tema, exactamente, sí. Y tampoco tenemos el número exacto de gente que haya muerto por este virus. No lo tenemos, ni creo, no lo vamos a tener nunca. Y quiero aclarar algo, porque viste, cuando vos salís a criticar este antiviral aprobado en emergencia, siempre aparece algún imbécil que te dice, pero usted es antivacuna. Quiero aclarar que yo estuve en la Armada. Y la vacuna era 60-40 en la espalda, jeringa de 20 centímetros, aguja de 10. Antibalas era lo que teníamos. Así que nosotros en Argentina además tenemos no sé si se llama Vademecum, o una cantidad de vacunas probadas, porque quiero aclarar que la vacuna contra la polio, cuando se empezó a probar por primera vez, causó estragos. Así es. Estragos. Lo que pasa es que la gente no tiene memoria, ¿viste? Porque vos no tomás un medicamento para que te mate. Si yo te dijera a vos, Pedro, mira esta botellita, ¿por qué no te lo inyectás? Es arsénico, te va a hacer bien. Y vamos a decir, vos estás loco, porque sabés que es veneno. Entonces vos tenés que tener pruebas de que lo que te vas a dar te va a hacer bien y que no hay contraindicaciones. Porque, por ejemplo, todas las vacunas que nosotros, porque nosotros hemos sido un país en eso muy bien organizado, la verdad hay que reconocerlo. Y en algún momento también las Fuerzas Armadas, cuando había servicio militar, la vacunación llegaba a lugares que el Estado, en realidad, por medio de las Fuerzas Armadas, llegaba a lugares donde por ahí no hubiera llegado nunca ningún político, porque el político, o sea, que lo que importa es que lo votes y después se olvidó. Se olvida de todo, claro. Y hubo gente también que conoció por primera vez lo que era un colchón. Exactamente. Entonces, pero lo que te estoy diciendo es, vacunación sí, con las probadas ningún problema, pero eso te lo tiene que decir un médico, no yo. Es decir, no, vaya y désela. He escuchado imbéciles decir, es mejor algo que nada. Pero vos estás loco. Claro. ¿Cómo es mejor algo que te mata o que te salva? No lo sabés, involucren algo que nadie todavía sabe a ciencia cierta los efectos que da. O sea, te hablan de una vacuna como si estuviera ya recontraprobado. Pero si vos tenés gente que se la dio y se contagió igual y se murió igual. Claro. Entonces te dice, vos te estás sano, pero te dicen asintomático. Basta, muchacho, con tanto juego. Pero bueno, viste, hay cosas. Lo importante es también saber desde un punto de vista científico, porque siempre hay otros imbéciles que te dicen, pero vos no crees en las vacunas, esto es ciencia, hermano, no es fe. Ahí está. Algo funciona o no funciona, esto es ciencia, método científico, eso se aprende en la facultad. Pero bueno, eso lo tiene que... Vos sabés que hay cosas medio raras también, ¿no? Porque ahora vos tenés Pfizer con las pastillitas, que algunos dicen, bueno, pero eso no era ivermectina. Pero eso es otro tema. Yo ya te dije más de una ocasión, el mundo se maneja por la venta de armas, droga y medicamentos. Así es, el gran negocio gran ahí, ¿no? Siempre ha habido negocios, pero a ver, vamos a hablar claro. El medicamento y la salud, que es una cosa y la otra, tiene que estar probado. Seguro. ¿Me entendés? Y además tenemos que saber la verdad de cuánta gente le ha caído mal, porque a ver, hay medicamentos que tienen contraindicaciones. Yo he sabido, por ejemplo, gente que me ha dicho que comió maní y se murió, y no lo sabía, y era alérgico. Claro. Y hay gente que es alérgica al dulce de leche, yo no sabía, yo entonces no soy alérgico a nada. Pero, es decir, vos tenés que... Todo medicamento tiene contraindicaciones, y una vacuna también para algunas personas puede tener contraindicaciones, siendo vacuna, no un antiviral aprobado en emergencia. Claro. Porque lo que se supone es que hay que salvar
la salud de las personas. Pero, es decir, vos decís, ¿una vacuna sirve? Sí, una vacuna. Quedó claro. Pero vos eso lo tenés que hablar con un médico, ¿no? Como yo me dedico a la geopolítica, ¿no? Bueno, justamente el medicamento y lo que llaman algunos farmacia sí. también está dentro de lo que es geopolítica, ¿no? ¿Qué te parece? Pero esa es otra historia. Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar. Tema dictaduras, Manuel. Lo que pasa en sabés Cuba. Que empecé con secciones. Empezamos con la sección secciones dictaduras. de la Tengo persona dos secciones. juzgada que habrá pena de muerte. China, la cárcel para los opositores. O sea, hay justamente un panorama este fin de semana que se las trae. Sí, mira. Con una serie de cuestiones que ya lo venimos hablando también hace bastante tiempo, cuando inclusive planteamos lo que había pasado antes prácticamente del inicio de la pandemia en China, la persecuta que había con muchos profesionales que ya estaban haciendo denuncias. ¿Vos te acordás en su momento? Lo que pasa es que han sucedido ya muchos meses, empresarios, especialistas que estaban haciendo investigaciones, inclusive algunos periodistas y comunicadores sociales que desaparecieron. Tal vez dicen que China es el país con mayor cantidad de periodistas detenidos, ¿no? Desaparecidos. En la calle. Pero se desconocía bien. De todas maneras, en el caso de China, en ese aspecto de que vos mencionas de denuncias de enfermeras y médicos, y muchos que murieron y desaparecieron, u otros desaparecieron, bueno, con un régimen como este, como no puede ser para otra cosa, claro. Bueno, nuestras democracias también, Australia y Nueva Zelanda, mucha tradición británica de libertad y un poco más encerraban a la gente por estornudar ya. Exacto, muchachos, tampoco exageremos, porque con ese criterio, pero ya te lo voy a ir contando de a poco. Pero yo te había contado, además, ¿te acordás que en China no sabemos cuánta gente murió? Exacto, no hay data, no hay información precisa. No sabemos cuánta gente desconoce murió, totalmente. Porque hubo muchas versiones y como todo es incomprobable. Como decir, el virus salió de China, obviamente que salió, y los chinos que dicen que no, y obvio no van a decir que sí, si no tenés que pagar los platos rotos. Y los vas a pagar son negadores, como en su momento, viste, habían negación de parte de los alemanes o de los polacos de las atrocidades que hacían, ¿no? Que después se ofendían y perseguían a la gente diciendo que no, que ellos no habían cometido las atrocidades. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿te referís vos? Exactamente. Acá es una cosa bastante similar. Lo que pasa es que la tecnología... Oíme, juzgaron a los nazis, pero no juzgaron a los comunistas ni los rusos, porque ya que estamos hablando por ahí del tema de la Shoah, voy a hablar del tema específico de la Shoah. Hubo otras masacres también. Seguro. Pero vos tenés a los turcos que te dicen, no, nosotros no matamos nunca a 1 millón de armenios. Y por constitución está prohibido. Es como si vos prohibieras la ley de gravedad por vos tenés una sarta de imbéciles en un congreso que dice, no vamos a discutir más la ley de gravedad. Es una locura. Pero como en algunos lados, la cantidad de muertos es tal. ¿Por qué? Pues estamos todos locos. ¿Cómo es la investigación? Si justamente la discusión científica o historicista se basa en la discusión con pruebas. Ahí está. Con pruebas. Tenés que tener pruebas. Ahora, es como la otra vez yo te hablaba del Tata. El tipo te escribe cada renglón, pero cada renglón tiene un documento que lo prueba. Exactamente. Está avalado. Lo que dice está avalado. Está avalado. Y no te gustará, lo lamento. Pero también tenés el caso de los progromos de la época zarista contra los judíos y también el caso de los comunistas, sin contar de los 60 millones que mató Mao. Pero yo no he visto que el comunismo y que el símbolo de la hoz y el martillo es tan criminal y debería ser prohibido, como es el caso de la esvástica, de la esvástica usada por los nazis, porque vos sabés que en Oriente vos tenés la esvástica y la sausvástica, que es el yin y el yang, ¿entendés? Hay estatuas de Budas que están llenos de esvásticas y sausvásticas, pero eso es una concepción religiosa, no una concepción política de superioridad racial. Pero a ver si vamos a juzgar a todos los totalitarismos y no a uno solo. Pero ese es otro tema. Hablando al tema de dictaduras, sí, el tema de Cuba, una gran democracia zurda, parece ser que hay casi 100 ciudadanos que están siendo juzgados en 8 juicios, a los que se suman unas 37 personas más que también están sancionadas en juicios ordinarios y otras 67 que fueron sancionadas en juicios de sumarios. Pero el tema es que también se los acusa, por lo menos 140 personas enfrentan cargos por sedición. Un delito por el cual, como vos decías, según el Código Penal cubano,
le podría corresponder la pena de muerte. Vamos a ver si eso pasa. Y por otra parte también Prisoners Defenders reportó 712 presos políticos en Cuba, que es una cifra muy, muy, muy importante. Pero el hecho es que hay denuncias por parte de los padres y familiares que dicen que hay testigos con testimonios armados, testigos que no conocen a los acusados, peticiones fiscales excesivas, algunas comparables a delitos de homicidio según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. También hay amenazas, intimidaciones a los acusados y a los familiares. Y otro tema que siempre te va a garantizar que el poder esté, la connivencia de jueces y fiscales que no son independientes del régimen. Es decir, sigo diciendo la gran tara que afecta a las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, pero en la actualidad tenemos más de izquierda que de derecha, que creen que, y sobre todo la izquierda, que se cree la reserva moral de la nación y del mundo, que creen que una vez que llegan al gobierno ya directamente no hay marcha atrás. Y es como Fukuyama, que dijo que una boludez como el fin de la historia, ¿entendés? La historia continúa siempre, pero bueno. Y después hablaste de China, y en Hong Kong también, a un magnate de Jimmy Lai fue condenado a 13 meses de cárcel. ¿Por qué? Por su implicación en Tiananmen. Vos sabés que otra zona caliente en este momento, ¿no? Sí, bueno, pero la plaza de Tiananmen fue donde estaba la diosa de la democracia, o la diosa razón, la diosa de la democracia que habían hecho los estudiantes en el continente, en China, en la zona. El tema dominado por la zona dominada por Pekín, el tema de Tiananmen lo borraron directamente, pero donde se mantenía era en Hong Kong. Entonces, vos sabés que estamos como en 1984 de Orwell, ¿no? En algunos lados te reescriben la historia y te prohíben pensar y siquiera discutir algo, que vos sabés que, como decía Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Es decir, vos no podés decirle que una persona puede pensar lo que está estipulado porque es así, pero estás totalmente loco. Eso lleva a una rebelión. Es más, tenés que rebelarte. Ya no lo decía Voltaire. Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que lo pudieras expresar. Qué claro, qué mensajito eso, ¿no? Como sí, para que la gente tome escéptico, conciencia de esto, decía, ¿no? Eso lo decía en una obra de Oscar Wilde, ¿no? The Canterville Ghost, el fantasma de Canterville. Sí. Decía, that notorious skeptic, Monsieur de Voltaire, ¿no? Ese escéptico famoso como era el señor Voltaire. Pero tenía esa actitud. Es decir, vos y yo nos podemos equivocar y todo eso, pero no tenemos mala fe. Pero bueno, el tema es que cada 4 de junio, desde 1989, en Hong Kong, se reunían para honrar la memoria de los cientos de asesinados por un régimen comunista, dictadura, durante las protestas de Tiananmen. Y en esa fecha, el Partido Comunista Chino usó al ejército para silenciar por la fuerza, bien al Partido Comunista, todo movimiento popular que pedía democracia. ¿Te acordás aquella imagen de aquel joven o un hombre que se puso delante del tanque y el tanque no avanzaba? Recorrió todo el mundo, o sea, recorrió todo el mundo, pero vos sabés que generaciones de chinos se olvidaron de eso, o los hicieron olvidar. Y pasa o mejor que te olvides, pasa para la segunda. Debe ser eso, mejor olvídate, no recuerdes cosas que es como pueden generar más problemas, ¿no? Sí, era como otro, como Ford, ¿no? Que le decía, el señor Ford, puedo comprar un Ford de cualquier color, por supuesto, siempre y cuando sea negro, el color que quiera. Ayer justamente Manuel hablaba con un economista, con Gustavo Brin, y me decía, la verdad que hay cosas, me decía, que realmente a veces son admirables, ¿no? Y uno las toca, y nosotros a veces aquí en Galáctica Internacional, como tenemos esa transparencia absoluta en la comunicación, a veces hay gente que se sorprende porque decimos las cosas como son, tal cual acontecen, ¿no? Y no debería sorprendernos. Por eso me decía, bueno, la verdad que es admirable este tipo de lineamiento que tiene la estación Galáctica y cómo ustedes manejan la información. El lineamiento es ninguno. Pero nosotros lo que hacemos es transmitir, lógicamente, lo que acontece. No podemos ocultar la realidad,
como lo hacen la gran mayoría de los medios corporativos o aquellos comunicadores que están comprados por las corporaciones, porque si no dejamos de hacer lo que queremos, informar con absoluta transparencia y claridad. Después, bueno, como siempre también lo planteamos, cada uno va sacando sus conclusiones, pero vos no podés tergiversar la información o ocultarla, ¿no? Mira, yo la otra vez estaba escuchando a Jaime Bailey, en un programa que tiene en la Florida, y él apuesta por Cast, ¿no? En Chile. Pero él ya le decía, espero que Cast gane, pero le recuerdo, una vez que usted gane, yo estaré en la oposición. Claro. Él le dice, si me hablan de preferencia, yo digo esto, pero vos sabés que el periodismo siempre es y debe ser, en toda circunstancia, oposición. Siempre. Pero no oposición estúpida, es decir, siempre y cuando haya razón. Formadora, ¿no? Y clarificadora, básicamente. Obviamente, pues si pero está haciendo las cosas bien, se enojan, muchos se enojan, ¿viste? Lo que pasa, lamentablemente, los dirigentes sudamericanos se ofenden. No, los europeos también son bastante cabrones. No. Lo que pasa es que son más educados y menos brutos. Sí, claro. Acá... Pero son de la misma calaña. Sí, bueno, la casta política es la misma meme en todos lados. Porque se ofenden, ¿viste? Yo estaba hablando en las últimas horas también. Si no les gusta, esa es la puerta. Se pueden ir cuando quieran. Pero no se van, porque cobran. Seguro, pero se enoja, me dice, pero ¿cómo planteas tal duda, tal otra? Bueno, planteo la duda porque usted me la porque genera. Porque pienso, luego existo. Exacto, y porque creo de que tengo una independencia de pensamiento que debo mantenerla y respetar justamente a los oyentes. Si llega un momento, ¿no?, que vos planteaste algo que estaba mal y decís, mire señor fulano de tal, yo de usted dije A, B y C. Era, como usted decía, C, D y E. Exacto. Le pido disculpas y después decís... con el mismo nivel, porque vos viste cómo eran las disculpas en los diarios antiguamente, ¿no? Tenías un titular, no sé, Pedro Guberman se robó $1 millón. Y después la rectificación en la anteúltima página, no en la impar, sino en la par chiquitito abajo con un recuadrito, en realidad nos equivocamos. Exacto. No te lo ponen con el mismo titular. Bueno, la actitud de decir, bueno, mire, me equivoqué. Con el mismo titular, con el cual, del mismo tamaño con el cual acusás. Así es. Pero lamentablemente... Eso es de parte nuestra, ¿eh? Sí, muy pocas veces pasa eso de parte nuestra, por lo menos, ¿no? De que nos hayamos equivocado cuando hacemos algún planteo. Eso es lo que a mí también a veces me dice, bueno, viste, la mente de alguna manera me dice, bueno, qué lástima que no te equivocaste, estaría bueno que nosotros nos equivoquemos. Yo muchas cosas me encantaría estar equivocado. Claro, pero lamentable y tristemente en estos tiempos que corren, prácticamente no han habido muchos casos que sean de esa manera, ¿no? Y bueno, ¿qué querés que te diga? Fíjate, Manuel, que hay también un temita interesante y a la vez preocupante, justamente que está, digamos, desarrollado con la cuestión de Leopoldo López y al cubano Junior García de la sección, esto que se puede hablar, como vos lo planteabas, como una vergüenza porque crece el hambre en toda la América. Y estamos viendo fundamentalmente que países como la Argentina, ¿no?, otrora el granero del mundo, como decimos habitualmente, está en una situación compleja cuando te bajan la información de que se está normalizando, que hay un crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento con la hambruna que hay en estos tiempos en Latinoamérica y específicamente la Argentina, que está por arriba de un 55-60% de pobreza en el conurbano bonaerense solamente, ni hablar lo que pasa en muchas provincias del interior, en Chaco, en Formosa, en Salta, en Jujuy, provincias que están devastadas, que hay un sufrimiento tremendo de parte de la población, y mientras tanto vos ves a los políticos de la Argentina discutiendo pavadas en el Congreso de la Nación, no cerrando las cosas para tratar de clarificar y darle un respiro a la sociedad, ¿no? A ver. Vamos por partes. Vos hablaste de Leopoldo López y de Junior García, Junior con Y, y eso es relacionado con el tema de Venezuela, para el cual Estados Unidos va en camino de ser un estado fallido por permitirle el accionar a grupos terroristas como las FARC residuales, el ELN y también simpatizantes de Hezbollah, ¿no? Así que y lo consideran desestabilizador. Es el primer informe que le dan a la administración Biden. Y el tema de lo que le pasó a Leopoldo López y a Junior García, que era un disidente que
optaron las autoridades comunistas de Cuba por dejarlo salir. Lo dejaron salir cuando lo podían haber enviado a prisión, como yo te comenté el tema de... Y estuvieron en la Complutense de Madrid, claro, y fueron atacados por podemitas, es decir, por comunistas, por el del partido Podemos, que se creen que ellos son, ese territorio es el de ellos. Que se lo saben por todo, eso ¿no? Yo te he dicho que la izquierda tiene una tara muy importante porque se cree la reserva moral y los que nosotros estamos padeciendo a nivel mundial es un granjismo que es la destrucción cultural donde se están metiendo cualquier tipo de basura. Claro. Pero la intransigencia que tiene cierta izquierda resulta ya vomitivo. Llama la Entonces, atención, como Manuel, no tienen capacidad para, entraron a discutir y le gritaban fascista. Pero yo te puedo gritar comunista, que es tan insultante como fascista. Ahora, en un ámbito universitario en eso lugares será. que te dicen el ultraderechista, como si fuera un insulto, pero es ser ultraizquierdista. O por ahí no da lo mismo ser una cosa que otra, pero no empecemos con Tomahawk o armas arrojadizas, pero el tema es que intervinieron para voltearle la presentación, lo cual es una actitud absolutamente miserable, pero igual de todas maneras eso no me asombra. Y en el tema del hambre, es algo, es lo que para mí le llamo la sección vergüenza, porque por algo que todavía se desconoce y vamos a ver cómo estuvo armado, como es este virus, pararon el mundo, pero por el hambre no lo pararon. Y muere más gente por el hambre que por esto. Entonces vos tenés en la América hispana, en nuestra América, niveles que según los datos que se tienen han sido nunca vistos por lo menos en 20 años. Y en gran parte debido al impacto de la pandemia. Pero eso no implica que no haya habido algún tipo de... Es decir, el hambre siempre existió y lo que pasa es que este virus la complicó aún más. La ONU dijo que 4 de cada 10 personas de la región, de nuestra región, no se alimentan adecuadamente cada día y casi 1 de cada 10 vive en condición de hambre, lo que supone, según la ONU y según el informe que dio, un retroceso de 15 años, en términos porcentuales, en la lucha contra el hambre. Y Colombia es uno de los países más afectados, según se dio a conocer en la ONU. Y así que, según el director de la red de Banco de Alimentos, dijo que Colombia, en Colombia, sobre todo, aumentó la pobreza. Hay un 21 millones de personas, que es más del 42% del país, que vive por debajo de la línea de pobreza. Esto que vos estás diciendo, Manuel, mira, lo acaba de plantear la gente de la ONU recién en un informe de prensa, lo estoy viendo justamente en vivo, en el día de la fecha, ¿no? Hace un ratito acaba de emitir eso, justamente, ¿no? El tema de la problemática también en Costa Rica, en varios países de Centroamérica. Ni hablar de África, ¿no? La hambruna en crecimiento que hay, lo estamos viendo justamente en este preciso momento, ¿no? Mientras estamos charlando contigo, lo están publicando, lo están subiendo a las redes. Mirá vos, un tema que nosotros ya venimos desarrollando hace mucho tiempo con alta preocupación, ¿no? Pero que a veces viste como que los organismos van detrás de los acontecimientos. Sí, generalmente algo llamativo que está pasando y que siendo organismos internacionales a uno lo sorprende cómo no van anticipando o no van tratando de clarificar. Pero el tema del hambre este tipo de cuestiones, no es de ahora. ahora. Información. El tema del hambre no es de Por eso ahora. viene de hace décadas también. ¿Te acordás cuando antes se decía Biafra? Exacto. Y en África vos sabías que Biafra era igual hambre. Que era una constante. Veías también, a los ¿no? chicos era escuálidos, te llegaban imágenes de gente de distintas confesiones religiosas que iban a ser de misioneros, que iban a darle ayuda, pero eso no alcanza, porque el paliativo solamente te salva en el momento y no es algo que, porque vos, a ver, la alimentación, sobre todo en los menores, en los primeros 5 años, son fundamentales.
si una persona en los primeros 5 años no tiene la alimentación adecuada, aunque después coma y tenga el estómago lleno, su cerebro ya no se desarrolló como debía. Ahora hablan estos personajes... Voy claro ahí, ¿no? Alimentación igual sí. conocimiento, capacidad. Claro. Pero lo llamativo, Manuel, es también que justamente muchos empresarios tecnológicos, hablamos de Bill Gates, del propio Elon Musk, ¿viste? Que está ahora empezando a ser cuestionado bastante por estas idas y vueltas que tienen, hablan del tema de la hambruna cuando ellos realmente podrían haber dado un pequeño aporte para resolver estos problemas, ¿no? Sin embargo, vos estás hablando de gente que es trillonaria. Claro, bueno, por eso a mí me llama digo. mucho la atención cuando o por ahí algunas organizaciones piden a la población contribución. Claro, ¿Por qué no le piden a los grandes millonarios que den una parte de lo que les sobra y les alcanza para varios años? ¿Vos te acordás lo que pasó acá también en la Argentina? Que algunas cadenas de supermercados pedían que le dejen, no sé, $1, $2 para donarlo. O sea, vos fijate cómo manipulan las cuestiones, ¿no? Cómo se aprovechan de esta situación. Eso es publicidad. Y bueno, sí, es publicidad, pero es una manera también de embaucar a la gente, porque ¿qué necesidad tiene una cadena de supermercados en hacer eso? Con la pandemia se hicieron trillonarios. Claro. La gente se empobreció, pero ellos... Claro. Bueno, vos mencionaste a Gates, que hablaba de, bueno, que tiene esperanzas que la pandemia se termine para 2022. ¿Y quién es él? Claro. ¿Quién es él? Si él no es médico, pero tiene su platita en Moderna y en otros laboratorios, son casi todas. Están metidos en todos los negocios. Algún día mucha de esa gente tendrá que ser investigada y posiblemente juzgada. Ahora, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hacen los estados? Los estados en este están totalmente Tierra? comprados por esa gente. Bueno, antes ahí está el problema. Esa gente justamente, iba a hablar con los políticos, ahora es al revés. Claro. Los políticos van a hablar con ellos, negocian con ellos y acuerdan con ellos. Dicho por muchos de ellos. Ahora, sí, lo hemos escuchado, inclusive a puertas cerradas te lo dicen de forma reservada. Mirá que tenemos la presión de tal, pero yo los otros días hablaba justamente con un dirigente político de acá de Latinoamérica y le decía, pero ¿cómo ustedes permiten eso? Y no porque se prestan a ese juego cuando realmente tendrían que tener una transparencia realmente real con la sociedad, plantearle las cosas como son. ¿Por qué hay ese ocultamiento dentro de la política internacional, Manuel, que tiene esa perversidad, esa inmoralidad y esa falta de ética? Porque yo te he dicho que la democracia o es directa o no es. Vos fijate lo que ha pasado en Chubut cuando la población no quiere la minería abierta al cielo. No es el cielo siempre está abierto. ¿Viste que te dicen a cielo abierto? El cielo siempre está abierto. La mina es la que es abierta al cielo. Exacto. Y bueno, ¿viste lo que pasó? Es decir, pibe, ¿cómo vas a votar en contra de lo que el pueblo quiere? Porque es el pueblo el que manda, no el parlamento. Y bueno, lo que sucede es que hay mucha tarasca ahí arriba. Claro. Hay en juego mucho dinero, ¿no? Y aparte, bueno, también la necesidad muchas veces de la población de que es la única oportunidad que tiene de conseguir un trabajo, de pero ya sabes lo que pasa, pero si vos después no podés tomar agua, ¿qué te conviene? Bueno, por eso la contaminación, aquí lo vemos. Ojo, yo no conozco, yo solamente te estoy contando... Te meten cianuro en el agua que vas a tomar. Lo que vi, yo desconozco el tema en profundidad, pero entre beber y seguir vivo y un trabajo, prefiero otra cosa y seguir vivo, ¿no? Pero ese tema es algo que lo tiene que saber los técnicos y además la población es la que tiene que decidir. A eso iba. Hay falta de porque vos no podés hablar de ecología en algún lado y por el otro lado hacer todo lo contrario. Claro. El doble discursito, ¿no? Qué difícil. Bueno, no te olvides que la ecología también es parte del negocio, ya lo hemos hablado. Siempre hay algún imbécil que te dice, y el clima está cambiando. Sí, idiota, el clima cambió y siempre va a cambiar. Lógico, una cosa es contaminar y otra cosa es calentamiento. Pero vos viste que se derriten los polos. Sí, hubo una época que no había polos en el planeta. Y... un temita. O te dicen, no, porque fíjate cómo la actividad volcánica, siempre hubo actividad volcánica, ignorante. Y siempre la va a haber, espero. Mirá cuánto temblor que hay. Y sí, porque las placas tectónicas se mueven. Y la gente a veces está, digamos, fuera de la realidad. Por eso surgen estas preguntas. Pero eso se soluciona yendo al colegio. Y abriendo un libro. Falta de educación. Ahí está. Bueno. Vos tenés la base fundamental de un buen ciudadano que se desarrolla bien es alimentación, salud y educación. Que son las tres cosas que debe proveer el Estado
no dártelas, pero o no sé cómo sea, pero proveerlas, es decir, permitir que el ciudadano se pueda desarrollar de esa manera, no descubrir la pólvora con eso. Tal vez, Manuel, este recambio que ha habido hace un par de horas nada más en la Argentina con el cambio del embajador puesto No en su sabía, te momento estuve escuchando, no sabía que por había... Donald Trump, o sea, este cambio de la llegada de Stanley puede... No, Donald no está más, por eso, claro. bueno, el anterior Por embajador, ahora, todavía no volvió. el anterior embajador estaba justamente nombrado por él, pero Joe Biden produce un cambio en este momento de alta tensión que tiene la Argentina, inclusive con el Fondo Monetario Internacional, y donde están en juego muchos intereses, ¿no? No te quepa duda. Hablamos de todo esto hace bastante tiempo también, y como que la gente recién está empezando a despertarse, a despabilarse. ¿Esto cómo va a incidir de alguna manera en el ámbito de la política internacional y las relaciones por ahí entre la Argentina, el resto de los países de Latinoamérica y los Estados Unidos? Todo depende de qué lado te... Mira, Estados Unidos en el tema del Fondo Monetario es el que más votos tiene. Así que más vale que con Estados Unidos te lleves bien, no importa qué tipo de administración, aunque esté un impresentable como Biden. Pero vos sabés que Estados Unidos funcionaría hasta sin presidente. El tema es que vos tenés que manejar los intereses de un país. La ideología te la podés guardar donde mejor te quepa. Vos manejás intereses, y el mundo se maneja por intereses, y no hay ni buenos ni malos, hay intereses. Y si la gente, y doña Rosa no entiende eso, no entiende nada de la vida. Porque hasta en las familias hay intereses. Hay intereses también. Bueno, si en las familias hay intereses, el Estado es como una familia mucho más grande. Entonces, vos fijate, vos tenés el caso. Fíjate el caso de los chinos. Fíjate el caso de los intereses. Fíjate Estados Unidos. Temita, China. ¿Qué pasa con Guinea, Rusia, por ejemplo? La movida esta que hay. Tienen la Guinea Ecuatorial. Sí, tienen una base ya en Guinea Ecuatorial. Amenazada, ¿no? Y ahí, ¿qué injerencia puede tener Rusia en este caso, no? Los chinos ya tienen una base ahora en Guinea Ecuatorial, la vieja Guinea española. Controlan el Pireo, que se lo alquilan a los griegos. Están haciéndose en posiciones importantes para desplegar bases en todo el mundo, cuando en realidad, por ejemplo, en algún momento ellos habían dicho que no les interesaba expandirse, y sin embargo sí, lo están haciendo y parece que Deng Xiaoping había dicho ya, y eso apareció en varios lados, que China no es una superpotencia ni aspira a serlo nunca, lo dudo. Bueno, la incursión, Manuel, la incursión que ha hecho en el hemisferio sur, específicamente en la Argentina, con la base operativa tecnológica que hay en el corazón de la Argentina. Claro, y enfrente tenés una de la OTAN. Por eso, o sea, tenés las dos cosas ahí. Y abajo tenés la Antártida, que es lo que van buscando. Lo que están justamente tratando de y la pesca. Absorber ahora, ¿no? La pesca ya lo han hecho. El tema de la Antártida están en eso, o sea, yo calculo que en un par de meses ese objetivo lo van a lograr. Ya lo han hecho justamente con el tema de la riqueza agrícola de la Argentina, la depredación que están haciendo, mientras el gobierno nacional nunca hizo nada. Hace décadas que eso viene pasando y en los últimos años se ha deteriorado tremendamente. Chile los corrió a los chinos. Sí, claro, los corrió. Pero la Argentina encima los salvaguarda y los cuida, ¿no? O sea, esas cosas yo creo que no hay con qué patrullar, bueno, me parece. Lo que, también, bueno, eso fundamentalmente, pero la actitud que tuvo Felipe Solá, el anterior canciller, y lo que está haciendo la inacción que tiene el actual, tampoco, no deja mucho que desear. En el tema de la política internacional, las potencias están visualizando estas cosas. Más bien. Ni hablar lo que ya está pensando Estados Unidos, lo que evalúa la propia China y también las conversaciones que tienen, me dijeron hace un par de horas nada más, nuestros corresponsales internacionales justamente en Asia, Rusia, que está viendo los movimientos que tiene China en la región, como que dicen que hay un acoplamiento. Esto es un poco ir contra los intereses del patio trasero de los Estados Unidos, como dicen algunos. O sea, a ver, lo de los rusos y los chinos, no, los rusos y el Putin y Xi Jinping tuvieron una reunión telemática donde no pararon de tirarse flores. Claro, es llamativo eso, ¿no? No, para mí no. Bueno, para el común denominador de la gente, por lo que recibe. Es que, a ver cómo voy a empezarlo, porque evalúalo, a ver. Hay un problema con el Stream 2, que es
gasoducto que va por el Báltico y que llega hasta Alemania. Sí. Otro temita ese, ¿eh? No, está todo relacionado. Claro. Y el tema es que a Polonia mucha gracia no le hizo porque por ahí esperaban que pasara por territorio polaco, así le cobramos peaje a los rusos. Exacto. Se perdieron la cometa, digamos. Se perdieron la cometa los muchachos. Que hay mucho, lo que sucede es que el gas ruso, al ir por los gasoductos, llega y además tiene muy buen precio. Ahí Estados Unidos, que tiene superávit de gas, y también Canadá, que tiene superávit de gas y que se lo da a México, para enviárselo a Europa se lo tendrían que enviar por buques. Pero eso elevaría el costo de muchas cosas. El cambio, el gas ruso es barato, es accesible, llega directo, y lo que sucede es que están viendo que hay una gran dependencia de parte de Europa y sobre todo de Alemania de Rusia. Claro. Y por otra parte, también el gas es necesario para otro país importante como es Japón, que consume más que toda Europa, y también para la propia China. Entonces el transporte vos lo podés hacer por buque con el gas congelado, después lo haces gas licuado. En cambio el otro va directamente desde un gasoducto a Alemania, que necesita consume el 60% en gas. Pero no solamente va para los hogares, sino que va para las industrias, con lo cual la locomotora de Europa se quedaría sin combustible. Y vos sin combustible no sos nada. No tenés civilización. Y además, otros países europeos reciben el gas. España lo recibe de Argelia, y hay otros países, pero vos no podés acusar, podés hacer lo que quieras. Acá hay un juego político, donde hasta Stoltenberg de la OTAN se reunió con Zelensky. Hay una lucha de intereses que es descomunal. Tremenda, la gente no tiene idea calculo el tiempo que tardarán los alemanes en bajarse los lienzos, de los pantalones ante los rusos, porque yo no creo que los alemanes estén dispuestos a morirse de frío por una discusión sobre la cual ya este gasoducto ya está, el Nord Stream 2 está terminado. Falta que le den el aval para que empiecen a enviar el gas. Y en algún momento, además, quiero decirte algo, un ex canciller alemán estaba involucrado y está dentro de las empresas de Gazprom o de los accionistas, como es Gerhard Schröder, el anterior a Merkel. Así que no me digan que justo yo te iba a comentar eso. Merkel había acusado a los alemanes, pero Merkel Naciones Unidas de depender hizo referencia. Merkel hizo referencia, Manuel, justamente a este tema hace un par de horas atrás. Pero si negociaron con Putin, necesitan sin energía no hay civilización. Sí, necesitan el gas, claro. Por ejemplo, en algunos lados vos tenés a la población diciendo, ay, no, a la energía nuclear. Y es si la controlás, es la más barata y menos, no sé. Menos contaminante también. Menos contaminante. Claro, es decir, vos tenés el gas que contamina menos que el petróleo y que el carbón. Toda actividad humana contamina. Ahora, la gente cómo quiere vivir, ¿en una cueva? ¿Cómo quieren hacerlo? Porque lo que además, pasa es que estos intereses creados le van taladrando el cerebro. Es una gran mentira. ¿Por qué? ¿Es una buena idea? Sí, es una buena idea. ¿Alcanza? Ahí está la mentira. No alcanza. Claro. Pasó en Texas en el invierno pasado, en Texas, con los paneles solares y los molinos eléctricos. Cayó una nevada terrible. Desastre, claro. La gente tenía que estar en los automóviles porque se morían de frío, no había calefacción. Claro. ¿Por qué? Los molinos se congelaron y los paneles solares también, listo. ¿No, ven que no sirve? Y cuando llega Biden, suspendió un oleoducto que iba desde el sur hasta Canadá, dejando a 11.000 familias sin trabajo. Que puede haber algún otro sistema de energía que pueda, que la llaman complementario. Todo lo que quieras. A lo bruto no. No hay, digamos, salida en ese sentido, ¿no? Bueno, son negociados. Porque, por ejemplo, algunos te dicen, o por ahí España, qué sé yo, no podemos tener energía nuclear. Y le estás comprando electricidad a Francia, que la produce con energía nuclear. O sea, entonces, muchachos, volvemos a lo de siempre, las contradicciones que hay entre los mismos temas que ellos plantean, ¿no? Como los temas
fundamentales que no son tan así. Manu, lo último, para redondear la cuestión internacional, el tema de Israel y Emiratos Árabes, otra cuestión que se está hablando mucho, estos acuerdos justamente para frenar un poco el avance, la intempestiva de Irán justamente en la región. Ah, ya estuvo el primer ministro, sí. Claro, beneficia todo este sistema justamente en Asia, en Medio Oriente, esta unificación, este acuerdo que hay entre eso está dentro Israel de los acuerdos que hace bastante Abraham, tiempo se viene dando, ¿no? Donald Trump, bastante bien. Claro. Igual ahora acaban de había un tema de un oleoducto que tocaba una zona del Eilat, donde hay una zona de corales o algo así ecológico, y parece que en esa situación, ese es el primer tropezón que ha habido, pero vamos a ver cómo lo solucionan porque es un tema ecológico, que está bien porque es un tema sensible, entonces también que toca esa zona de Israel y después va para otro lado, pero la reunión, la visita histórica, vos fijate que todo lo firmó Netanyahu, pero ahora los laureles se los lleva Bennett, ¿no? Naftali Bennett, y estuvo en Emiratos Árabes para que está relacionado con la normalización con Marruecos, Bahrein, Sudán y ahora Emiratos, y lo tuvo con el heredero al trono. Exacto. Y sobre todo por el tema de estabilidad en esa zona de la región, aunque desde una manera oficial no se hizo mención a Irán, pero uno de los temas, sino el tema era ese. Así que, porque es la máxima preocupación de Israel. ¿Sabes por qué? Porque todavía no hay algo terminado con respecto a la cuestión del programa nuclear. Exacto. Y la cosa está que arde. Está complicada. Hay un avance porque está casi en un 60% de enriquecimiento, con lo cual está a un paso de poder tener armas nucleares. Así lo han hecho muchos, la India, Pakistán. Ahora, un país con poder nuclear podría ser que en esa zona hubiera reacciones militares muy fuertes. Otra vez, claro, sí. Que complicarían justamente estos acuerdos que se formalizaron en los últimos tiempos. Mirá, no sé, a ver, eso sería una prueba de fuego, pero lo cual no sería un impedimento para que Israel actuara militarmente. De hecho, lo vino diciendo, como diciendo, atacamos ciertos objetivos en Irán. La alerta está permanente. Tenemos un lindo mundo, un mundo complicado. Complicadísimo. Todo sea por la tarasca, ¿no? Por la billulla, como decimos acá habitualmente. Mao, el gran negocio grande, Qué bárbaro, es así. Bueno, Manu, un gran abrazo. Lo importante no es lo importante es la plata, la salud va y viene. Koski, la tarasca, como dicen. Obviamente. Ahora, algún día vamos a hablar de otro tema, ¿no? De los piratas judíos. ¿Vos sabías ese tema? Que existieron los piratas judíos. Los piratas judíos. Bueno, pero que en la época en el Caribe. Exactamente. ¿Sí? Sí. Pulularon justamente gente que estuvo con mucha presión. Vamos a hacer un pero que editorial. Eran piratas que hacían piratería, pero eran sí, señor, para justamente. Bueno, muchos conquistadores españoles eran de familia judía también. De familia judía, ¿no? Porque ese es otro tema. Y todo. Claro, o sea, hay un informe realmente no muy dejaban de ser interesante. Españoles, claro. Bueno, pero de origen judío, ¿no? O sea que realmente habían sufrido, habían padecido, cristianos nuevos, pero claro, pero habían sufrido muchos padecimientos, persecuciones y los llevaron a que tengan que tomar esa actitud, ¿no? Un hecho histórico desconocido. Es muy importante. Hubo casi 4 o 5 que fueron los fundamentales hombres que justamente anduvieron por esta zona, ¿no? De eso? Y yo siempre me entero de todo, ¿te das cuenta? A esta edad me entero de todo. Me baten todo, me cuentan todo. Cada día me entero de algo nuevo. Temas históricos me interesan mucho. Es muy interesante. La historia es la llave de la política, decía mi profesor es muy de historia interesante británica en la UCA. Sí. History is the key of politics, hacía traductorado yo, ¿no? Mira vos. Sí, no sabía eso, che, la verdad. Me voy contento porque aprendí algo nuevo hoy. ¿Viste? Siempre pero pasame los datos, no te los guardes. Te voy a pasar el informe. Te lo voy a compartir para que por favor, no seas angurriento. Término antiguo si lo hay. Es así. Brillante fin de semana. Igualmente, Manuel, a disfrutar de la vida, mucha luz, mucha claridad. Igualmente, para todos, y sobre todo que vienen vienen épocas religiosas muy importantes para la cristiandad también. Sí, señor. Tratemos de ser más buenos. Seguramente nos estaremos viendo para darnos un gran abrazo en algún momento, querido. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente. El señor Manuel Castro, como siempre, con la absoluta claridad en la información internacional que gira aquí en forma exclusiva en el Glóbulo Magazine a través de la señal internacional de Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana. Galáctica. Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.